lado un rumen muy grande. Entonces, es difícil ocupar ese rumen. Lo ideal sería que le hiciéramos dieta a ese animal, y esa dieta, para ocupar un rumen medianamente, debería tener 48 horas. Y eso va en contra de la producción. Esta es una base, tenemos que hacer alguna intervención. Dejar así comida 48 horas, la producción inmediatamente se va a ver afectada. Por otro lado, cuando un rumiante, se van a relajar los esfínteres, tarde, y entonces hay un mayor riesgo de regurgitación y por ende broncoaspiración. Y lo otro, las posiciones, sobre todo los públicos dorsales, también bovinos, están contraindicados porque el rumen se desplaza, presiona los vasos y entonces el retorno de nuestros. Entonces hay varias condiciones desde el punto de vista fisiológico, digamos, del animal, que hacen un poco más riesgosa la intervención. Por el otro lado, portan muy bien la intervención, los que dan regionalmente el área y se comportan muy bien, las cirugías salen adelante. También hay que tener en cuenta que las cirugías que se hacen en animales de abasto son limitadas porque tienen una relación costo-beneficio. Y acá, a diferencia de todo lo que vieron en perros, que puede uno hacer prácticamente cualquier cirugía que se quiera, y hay suficientes medios económicos para soportarla, en el caso de los bovinos, caprinos, porcinos, siempre será una relación costo-beneficio. ¿Cuánto vale el animal? ¿Cuánto vale la intervención? ¿Cuál es el pronóstico de ese animal una vez hecha la intervención? Si ese animal va a recuperar su capacidad productiva y si esa recuperación de capacidad productiva es lo suficientemente buena para pagar todo lo anterior. O sea, en la intervención, el tiempo perdido, la pérdida productiva que hubo en ese tiempo que el animal no produjo, entonces debe recuperar esa capacidad productiva. Si esa capacidad productiva no se recupera con el procedimiento quirúrgico, el procedimiento quirúrgico no está indicado. Aún así se puede hacer. Y esa es una parte ética del profesional. Nosotros debemos ser muy claros con el propietario qué le estamos ofreciendo y cuáles son las posibilidades de éxito y garantizar que eso que hacemos es bueno para el animal y para el profesional. Lo peor que uno puede hacer en este tipo de pacientes es mirar cómo me ganan la práctica. Hice la intervención, miran en mi práctica, pero no me volvieron a llamar nunca. Bien perdido. Lo tenemos todos. Entonces, esta es ejercicio profesional. En animales de base hay que cuidarlo muy bien, con muy buen trabajo, muy buena ética de trabajo, claridad al propietario de qué es lo que le estamos ofreciendo. Entonces, todo eso es para decir pues, que hacemos básicamente anestesia regional, entonces local, más regional, y empezamos, digamos, por la cabeza. Entonces, la primera sería los descortes. Ya no son tan frecuentes. Hace unos tiempos eran más frecuentes los descortes. Ahora, pues, las fincas son mejor manejadas, los animales son topizados desde temprano y rara vez tienen que hacer un descorte. Pero a veces sucede, como sucedió ahora con los inviernos, que el invierno fue tan severo que no topizaron animales y entonces tienen ahorita un poco de novillas con sus casas. ¿Por qué se topizan los animales? Básicamente un problema de manejo. El animal que tiene cuernos dentro de un grupo es un animal dominante. Es el animal que lesiona a otros animales. Pierde calidad la piel, presentará cicatrices, daño físico. Es un animal también que puede dañar el tipo de reino, o coge la cerca y la arranca, o coge una puerta y la abre. Entonces es un animal que se vuelve un problema. Además, es un poco más riesgoso en el manejo para los operadores. Pues por todas esas razones se prefieren los animales topizados. Entonces, pero si por alguna razón no fue topizado, entonces puede ser necesario descubrir. También sucede a veces en machos que se dejan con los cuernos, y el animal peleó o estuvo por ahí contra un barranco molestando, se fracturó el cuerno y entonces hay que topizar.
Entonces, para eso vamos a hacer una anestesia, vamos a bloquear el nervio coronal. Entonces, los puntos de referencia son tanto lateral del ojo, base del cuerno, punto medio entre los dos. Acá está esta cresta frontal. Inmediatamente por debajo de la cresta, y si ustedes pasan los dedos acá, van a sentir un pequeño surco. Por ahí va el paquete vascular nervioso, nervios cornual. Entonces, desde el exterior van ustedes a presionar con el pulgar, inmediatamente por debajo de la cresta, y por encima de la uña van a pasar una aguja. Una aguja puede ser 21 o 18. Va a entrar 1 centímetro a centímetro y medio por debajo de la cresta. Y ahí vamos a colocar 10 centímetros de lidocaína. Usualmente usamos lidocaína. La presentación de la lidocaína viene al 0,5, al 1, al 2% y al 5%. Usamos al 2%. Viene con epinefrina. Usualmente trabajamos sin epinefrina. ¿Cuándo usamos epinefrina o cuándo no? La contraindicación de usar epinefrina será en todas las porciones terminales. Eso quiere decir que no debo anestesiar una cola con epinefrina, porque los vasos al final de la cola son tan pequeños que la vasoconstricción que produce la epinefrina puede significar isquemia para la cola y muerte de esta porción. Igual no se hace para orejas. En los otros sitios no tiene mayor problema, pero en general trabajamos sin epinefrina. Entonces, volvemos, canto lateral del ojo, base del cuerno, punto medio, ubicamos la cresta, presionamos, metemos la aguja, 1 centímetro, 10 centímetros de lidocaína. 1 centímetro adentro, 10 centímetros de lidocaína. Luego, sin salir de la piel, retiramos la aguja, reacomodamos la aguja hacia la base del cuerno, entramos la aguja completa y ahí colocamos 5 o 10 centímetros. ¿Cómo es el cutáneo? Subcutáneo. En general, salvo que se diga lo contrario, todos los nervios son subcutáneos. ¿Por qué no debemos entrar más de centímetro, centímetro y medio? Porque aquí debajo queda el músculo temporal. Aquí está la cresta, el músculo temporal hace. Y aquí tiene una fascia. Y hay un principio de la anestesia de los anestésicos locales. No se difunden a través de las fascias. Pues si acá tengo el músculo y acá está la fascia y la aguja atravesó y me colocó el anestésico acá, aunque el nervio está aquí a 2 milímetros, no se anestesia. Y eso vale para todos los sitios donde si hay una fascia, tenemos que colocar el anestésico, bueno, antes o después, depende de dónde esté el nervio. Yo haré claridad en cada uno. Bueno, entonces con eso se bloquea el nervio cornual y usualmente logra una buena insensibilización de todo el cuerpo. En algunos animales que tienen una base de cuerno muy grande, puede darse, al momento que ustedes prueben, puede darse sensibilidad en la parte posterior del cuerpo. En ese caso pueden infiltrar subcutáneamente esta porción con 5 o 10 centímetros más. La mayoría de las veces con ese bloqueo es suficiente. ¿Listo? Bueno, entonces, cornual. Supraorbitario. El supraorbitario, pues, como su nombre lo indica, queda por encima de la órbita, pero ¿dónde? En el bovino, al pasar la mano por la frente, van a sentir una pequeña escotadura. Y en la parte, digamos, más dorsal, digamos, de esta escotadura está el agujero supraorbital. Entonces, ese es el sitio donde vamos a colocar una aguja 21 o 18, pulgada y media, y vamos a tratar de entrar dentro de ese canal. Recordar que siempre por esos orificios no van a los nervios, a la arteria y va a la vena. Entonces, con mucha frecuencia va a salir sangre, si sale sangre, reacomodan la aguja y cuando no salga sangre, no pasa nada. No se pongan a sacar la aguja y a volver a echar sangre. Si duele más al animal, pierden más tiempo,
presionan más el tejido, entonces simplemente reacomodan. Colocan 5 centímetros de lidocaína. ¿Para qué se utiliza ese bloqueo supraorbitario? Básicamente para trepanaciones del seno frontal. ¿Y cuándo están indicadas las trepanaciones del seno frontal? Cuando hemos hecho un destorne y se nos contamina. La verdad es que rara vez hace una trepanación. ¿Por qué toca trepanar en el caso de los bovinos, no tanto en el equino? Porque el seno frontal en los bovinos tiende a ser trabeculado, tiene tabique óseo, y la otra particularidad del bovino es que produce inflamatorios muy fácilmente. Entonces la secreción es muy espesa, se tapan esos conductos y no drenan. Y la única manera de drenar sería lavar y tirar la cabeza del animal para que drene, y eso no se deja. Entonces, en esos casos tenemos que buscar trepanar el seno frontal, usualmente romper las trabéculas para generar un drenaje y lavar. Entonces, tenerlo en cuenta, trepanación del seno frontal. También hay un bloqueo del infraorbitario, pero se los voy a explicar más en el equino, ya que en el bovino prácticamente no se usa. Tenemos un bloqueo mentoniano. Este bloqueo mentoniano, ustedes ven acá la rama de la mandíbula, pasan los dedos en la parte externa y van a sentir una escotadura. Tienen que presionar. Podemos, después, con un bovino lo hacemos. Entonces, sienten esta escotadura y entonces ahí, igual que en el anterior, meten una aguja de 3 a 5 centímetros de lidocaína sin epinefrina. ¿Para qué se utiliza? Casi siempre se hace bilateral. Porque los terneros, a veces en los establos, a veces con un balde, a veces se enredan y se les fractura la sífisis mentoniana. Y entonces hay que, una de las técnicas que utilizaremos, hay que imbricar, suturar con acero los dientes, fijar la mandíbula para que. Entonces, en ese caso hay que hacerlo bilateral porque el punto medio pues tendrá inervación de lado y lado. Entonces, mentores. ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna duda hasta ahora? Como para examen, muy a de 3 a 5 centímetros. Hay un mandibular acá, no se usa. Nos vamos, en el bovino no hacemos cirugía de cuello, para ver, y parotomía. Las laparotomías en el bovino son relativamente frecuentes, para problemas digestivos, para problemas reproductivos. Minotomías, desplazamientos abdominales, torsiones del ministerio, intususcepciones, cesáreas. Todas estas cirugías implican o hay que abrir la pared abdominal. Entonces, se pueden hacer varias formas, varias técnicas para abrir la pared. Lo primero que debemos recordar es cómo se distribuyen los nervios espinales. Entonces, el nervio espinal abandona el agujero vertebral, acá están los agujeros vertebrales, y él abandona ese agujero y inmediatamente sale, se divide en 2 ramas, una rama dorsal y una rama ventral. Allá, como estaban en el salón, el profesor Ortiz. 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 Entonces se divide rama dorsal, rama ventral, la rama dorsal va por encima de la apófisis transversa, la rama ventral por debajo. Pero algo importante, siempre se dirige hacia caudal y hacia abajo. Entonces, uno en los bloqueos lo que va a buscar es bloquear el nervio antes de que llegue a la zona donde voy a hacer la incisión. Bueno, entonces, ¿qué bloqueos hay para abrir una pared abdominal? El más sencillo es la anestesia local, entrar directamente en la línea de corte. Problemas que tiene eso, o bueno, ventajas. No le toca a uno aprender anatomía. Voy a cortar acá, lo lleno de anestesia y por ahí. Sí. Desventajas, edema del tejido. Hace difícil distinguir los planos anatómicos. El tiempo de recuperación de la cicatriz es mayor, se demora más porque hay un proceso inflamatorio cercano. Entonces, pues, no tienen mucha conveniencia. Entonces, como ese era el problema, entonces te digo, bueno, pues entonces
Conociendo la anatomía, hagámoslo más ligero. Entonces, el siguiente bloqueo es el bloqueo en N invertido. La N invertida, recuérdenlo muy bien, porque ese es un error muy frecuente, va paralelo a las apófisis transversas y paralelo a la última costilla. ¿Ya va? En este sentido. Pero puede ser colocada aquí, acá, donde ustedes quieran, siempre que cumpla ese requisito. Porque si voy a hacer, por ejemplo, un ombligo, quiero operar un ombligo, ¿cómo hago la N? ¿Hago una N o hago algo diferente? El ombligo, ¿quién inervará? ¿Un solo lado o ambos lados? Entonces hago dos L's. Y dos L's implican una U invertida. ¿Y cómo debe quedar? Así. ¿Por qué? Porque la parte craneal está acá y la parte lateral está acá. Entonces debe abrazar. Si voy a hacer una cesárea, la hago acá. Les hago la misma N en este sitio ya, para bloquear la... Bueno, entonces, para hacer la N invertida debemos tener en cuenta planos anatómicos. Planos anatómicos. Los músculos. Músculos. Las músculos. Vaya. Ah, bueno, el músculo abdominal externo. Vale. El oblicuo abdominal externo. El oblicuo abdominal interno. Los transversos. Abdominal. El recto abdominal queda estamos hablando de flancos, particularidades de esos músculos tienen y eso significa una de las partes que no sirve únicamente, ustedes muchas veces irrigar el espacio subcutáneo para hacer la anestesia, era muy indispensable en una operación, pruebas que cortan sobre el músculo de la mano. Eso implica que tenemos con la aguja a atravesar por lo menos dos planos. Los grupos externos de el traje es muy fácil tener en cuenta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una técnica que se llama infiltración. ¿Qué consiste la infiltración? Esta fue mi primera entrada con la aguja, entré y lo que hago es transmitir la longitud completa de la aguja y al retirarse el siguiente punto entro un poquito por detrás de donde hice la primera y hago la otra y esta la otra y esta la otra. Entonces que aquí queden sobrepuestas para que el animal realmente solamente sienta este primer principal. No hay. Pero ya cuando hago esta otra, aquí ya hay algo de sensibilidad y esta parte de la función de la piel duele y el animal se defiende. No, esto es solo para lo que es implicación. ¿Qué hacemos si tengo acá la piel? Acá tengo el músculo oblicuo abdominal externo con su fascia. Aquí tengo el oblicuo abdominal interno con su fascia. Y bueno, aquí tendríamos el peritón. Entonces, lo primero que hago es penetrar con la aguja y fijo el espacio circular. Luego retiro la aguja, cambio el ángulo y entro en un ángulo más perpendicular y debo sentir una mano, el momento que atravieso la parte del oblicuo externo y la parte del oblicuo interno. Y así, como con el anestésico, infiltro saliendo. Normalmente usamos una aguja completa y infiltramos saliendo. Salvo en los casos en que tenemos una aguja que ya no se consigue, no son difíciles de conseguir, que tienen huequillo, no su extensión. Entonces, si meten la aguja y sin moverla, infiltra y es como una regadera y irriga en todo eso. Entonces, queda claro
conserven. Entonces, vamos a hacer las dos líneas y lo suficientemente grandes para que me permita hacer la incisión. ¿De qué tamaño son las incisiones usualmente? Más o menos unos 30 centímetros. Entonces acá otra recomendación. ¿Cuánto mide la cuarta de ustedes? La cuarta. Pues mi palma mide 21. 20. Entonces se han visto los profesores de función, Sí. meten la mano y dicen, tiene un folículo de 2 centímetros. Porque se dice que no se Saben me las medidas. Entonces, una incisión usualmente es de 30 centímetros. Dos cuartas es de 23, aquí hay más o menos 9, ahí tengo los 30 centímetros. Entonces yo ya sé el tamaño de la incisión. ¿Por qué la necesito tan grande? Porque necesito meter dos brazos. A veces uno, a veces dos brazos. Incisiones pequeñas, problemas grandes. Pues empieza uno, incisión chiquita, va a meter la mano, no le cupo, entonces puedo abrir los planos, entonces el procedimiento se alarga, se complica. Si voy a hacer una incisión de 30 centímetros, pues necesito una L que por lo menos cubra todo ese espacio. Entonces esta rama deberá ser unos 35, 40 centímetros y esta podrá ser unos 20, 25. Entonces, y en todas debo cumplir una anestesia en el espacio subcutáneo y una anestesia sobre los dos planos musculares. Debo atravesar las dos partes. Volumen a infiltrar. Y acá sí hay que tener cuidado porque hay unos que tienen la mano más pesada que otros. ¿Cuál es la dosis máxima que se puede colocar de lidocaína en un animal? No tiene problema. Riesgos de toxicidad. ¿Ya? No, bueno, hay especies más susceptibles, pero normalmente es una dosis por miligramos por kilo. Entonces, en términos generales, 10 miligramos por kilo sería como la dosis máxima. Eso nos da que para una vaca de 500 kilos, ¿cuánto puedo infiltrar? A ver, ¿cómo? sus matemáticas, ¿qué es eso? El problema 10 miligramos por kilo. 5.000 miligramos. 10 miligramos por kilo lo máximo y una vaca de 500 kilos. ¿Cuánto es el volumen máximo que puedo fabricar? Pues 5.000 miligramos. 5.000 miligramos. No sé por qué en volumen, porque si me dicen 5.000 miligramos, la siguiente pregunta que les hago, ¿A bueno, cuánto? ¿y eso cómo se come? ¿Cómo es? 5.000 miligramos. Un miligramo por ml. Bueno, al 2%, que es lo usual que estamos. Antes 2 miligramos por ml. Entonces, ¿se puede poner máximo 10? O sea, 5 ml. Y 50 por 500. 50 por 500. No. Entonces, 500 por 10 da 5.000. sí, Un centímetro de lidocaína al 2%, ¿cuántos miligramos trae? 20, ¿cierto? 20. Entonces sobra un 0 a cada lado. 5.000 menos un 0 queda 500. Y el otro lado nos queda un 2. Y 500 dividido por 2, 50. 250 mililitros. Entonces, ¿por qué hago eso? Porque en una vaca difícilmente gasta uno 250. Pero la velocidad de inyección es igual en una vaca que en una cabra. Y ahorita hacemos la anatomía de una oveja. Una oveja pesa 35 kilos. O póngala de 50 kilos para que sea más fácil. ¿Cuál es el volumen que aplicaríamos a una oveja? Ah, 25. Es bastantísimo. Entonces, pero 25 es una jeringa de 20. Y tengo que hacer una línea casi igual. Necesito hacer una herida por lo menos de unos 15 centímetros en la cabra. ¿De qué largo tiene la aguja? Depende del largo de la aguja. Si tiene una aguja corta, va a tener que chuzar muchas veces. Si tiene una aguja larga, no hay.
Usualmente utilizamos los mandriles de los catéteres, que son más largos. Que la aguja usual es de puntada y media y es muy cortita, entonces hay que usar mucho tiempo. Bueno, hecha esa salvedad, entonces hacemos los bloqueos. Cuando usted tiene un animal pequeño, tiene riesgo de que va a colocar mucha anestesia, dilúyala. Entonces puede trabajar, aquí podría uno hacer este bloqueo con una anestesia al 1%, sin ningún problema. Tiene más volumen, puede tener la mano pesada, inyectar más, no aguanta. Puede ser con o sin epinefrina. Cuando se utiliza con epinefrina, lo que observa uno al cabo de unos días, o le reclaman a uno, le llaman a decir, mire que se le está cayendo la piel y no sé qué, encuentra usted que hay una L con la piel muerta, como tipo culebra. No tiene ningún riesgo, no se va a abrir el animal, no va, pero no le gusta mucho el propietario. Parece como raro, y algo quedó mal, además se da cuenta que es la L que usted hizo, entonces siempre le quedará como la duda de que su veterinario algo hizo mal. Entonces, mejor solo sin epinar. Bueno, esa es tal vez de las técnicas más utilizadas en el bloqueo enérgico. Pero hay otros bloqueos que son más específicos, gastan menos volumen, lo único que son más exigentes en anatomía. Entonces vamos a hablar del bloqueo paravertebral. Y bloqueo, vamos a tener dos tipos de bloqueo paravertebral. El primero lo vamos a llamar proximal y el otro lo vamos a llamar distal. ¿Por qué? Porque me dio la gana. Solamente porque es más cerquita, porque hay tres tipos de bloqueos, pero solo vamos a hablar dos que se hacen. El otro es más difícil, más complicado, tiene algunas complicaciones inherentes al proceso, entonces más bien. Bloqueo paravertebral va a bloquear tres troncos nerviosos que son T13, L1 y L2. Es siempre nervios espinales, que va a bloquear son T13, L1 y L2. Lo que va a cambiar siempre son esos tres, anatómicamente hablando. Lo que va a cambiar es el sitio donde los vamos a hacer. T13 lo vamos a bloquear a nivel de L1, L1 lo vamos a bloquear a nivel de L2 y L2 a nivel de L3. ¿Por qué? Por lo que dijimos hace un rato. T13 abandona su agujero vertebral, se divide en dos y hace esto sobre L1. Y entonces, ¿qué voy a buscar yo? Voy a buscar bloquear el nervio aquí en este sitio donde está L1. Entonces, por eso T13 lo bloqueo a nivel de L1. L1 lo bloqueo a nivel de L2. Y así. ¿Cuántas apófisis transversas tiene el bovino? Las costillas y las de las lumbares. Creo que 7. 7. 7, ¿no? 7. Transverso. Pero tienen un soplete ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Tiene qué? Eso lo primero. Segundo, ¿cuántas son palpables? Solo 5. ¿Por qué? Porque esta siempre está metida acá. Con el ala de línea no la pueden bajar. ¿Por qué digo eso? Porque a veces, dependiendo del tipo de animal, es difícil ubicar las apófisis. Entonces, ¿cómo ubico L1? L1 puedo ubicarlo en dos formas. Uno, seguir el borde posterior de la última costilla hasta que me tropiezo con la apófisis. Acá, le falta algo de intención en la columna, entonces se sube acá y acá le va. Pero habrá animales que son de dorso largo, que están gorditos y no logramos sentir claramente L1. Entonces lo que hacemos es que buscamos la última, ya sabemos que es la 5, 4, 3, 2, 1. Entonces vamos a, dependiendo de dónde la sienta, digamos que siento la 4 y la 3, cojo una medida de 4 y 3 y la llevo hacia adelante. Voy transportando esa medida y ahí ya encuentro hacia dónde más o menos está L1. Siguiente punto de referencia. En la línea media, de 8 a 10 centímetros lateral a la línea media que usualmente es a través de mano.
Entonces, en este sitio ya tengo un punto acá que me determinó más o menos dónde está L1. Y tengo una distancia de la línea media. En ese sitio voy a entrar la aguja. Primero va a atravesar la aguja, piel, y va a llegar al músculo dorsal largo. Duele mucho. Ustedes se han dado cuenta que los bovinos les toca acá y inmediatamente bajan el dorso. Son muy sensibles del dorso. Entonces, dos cuidados. Uno, el animal esté maniado. Lo patea. Dos, que inmediatamente entra, y es un movimiento rápido que usted hace, penetra el músculo y filtra 5 a 10 centímetros del hilo caído para insensibilizar el músculo. Una vez hecho eso, continúa bajando con la aguja y debe tocar la apófisis transversa suavemente. Toca la apófisis transversa. Apenas la toca, retira un poquito la aguja, cambia el ángulo y avanza. Y ya logra atravesar el ligamento intertransverso, entonces ya va a avanzar 1 centímetro por debajo de ese ligamento. Y ahí va a colocar 15 centímetros de lidocaína. ¿Qué va a bloquear ahí? La rama ventral del nervio. Ahí vamos. Apenas ya coloca esos 15 centímetros, retira suavemente la aguja y en el momento que siente que la aguja se libera del ligamento, ahí coloca 5 centímetros más de lidocaína para bloquear la rama. 15 abajo, 5 arriba y ya lleva unos 5 en el músculo dorsal. ¿Todo clarísimo? Hace exactamente lo mismo en las otras. Pica L2, línea media, punto, entra. En este caso, usualmente, como ya bloqueó el músculo dorsal largo en la parte craneal, no duele. Pero si llega a sentirse, el animal todavía rechaza, se siente mucho el chuzón, pues puede quitar otra vez un poquito el músculo. Sigue avanzando, toca la apófisis transversa, retira la aguja, avanza, perfora el ligamento, 1,5 centímetros por abajo, 15 centímetros de lidocaína. Después retira suavemente, apenas se libera la punta, 5 centímetros más, L13, L1 y L2. Para bloquear los nervios bloqueados L13, L1 y L2, sitios anatómicos L1, L2 y L3. ¿Qué nos pasó de qué? Calibre la luz. Ese es uno de los graves problemas de esta técnica. Lo ideal es tener agujas espinales de por lo menos unos 8 o 10 centímetros. Lo que consigue uno, si consigue agujas espinales, pues usualmente son muy delgadas, calibre 21, 22. Esas no le atraviesan la piel, se le doblan. Entonces, si esa, si tiene esas agujas, entonces tiene una aguja cortica de un calibre mayor, puede ser un 18, 16. Y con esa aguja atraviesa la piel, hace la infiltración del músculo y después a través del orificio de la aguja mete la aguja espinal y la aguja. Ahora, si hay una aguja espinal gruesa o un mandril y un catéter suficientemente largo, entonces va a ser directamente con el. ¿Listo? Paravertebral distal. A raíz de la gran dificultad que había en animales de carne, tiene un músculo dorsal largo, muy grueso, que no había aguja y anatómicamente era muy difícil ubicar el punto. Entonces se desarrolló una técnica que es la que vamos a denominar paravertebral distal. La van a encontrar en la literatura como marca publicada por Cacal. Va a bloquear los mismos pares, los mismos nervios espinales. Va a bloquear C13, L1 y L2. Pero anatómicamente lo va a hacer a nivel de L1, L2 y L4. Y la manera de ingreso al sitio es diferente. Pues acá tenemos la apófisis transversa L1 y entonces me voy a regresar un poquito. Como el nervio espinal sale y hace esto, fíjense que va a estar más cerquita de la parte lateral en el borde caudal de la apófisis transversa. Entonces, en este caso,
Fíjense que en el anterior lo que busqué fue el borde craneal. En este caso voy a privilegiar el borde caudal, primera escala. Y lo otro es que tengo la apófisis transversa acá, la toco, y voy a entrar con la aguja en este sentido. Desde afuera voy a entrar por debajo de la apófisis transversa, voy a avanzar centímetros y medio por debajo de la apófisis. Y insisto en por debajo porque tienen que descontar todo el grosor de la piel, etcétera, etcétera. La aguja va a entrar más de centímetro y medio, porque acá está la piel. Entonces, ustedes se dan cuenta dónde está, presión, entra en centímetro y medio, y van a infiltrar entre 10 a 15 centímetros de lidocaína, haciendo preferencia sobre el borde caudal de la apófisis. Y lo van a infiltrar en forma de abanico. Ojo con abanico, porque cuando digo abanico, la mayoría hacen esto, meten la aguja y hacen esto. Cuando hacen esto, lo único que están haciendo es moviendo el tejido y colocando la anestesia siempre en el mismo sitio. Entonces lo que se hace es que entró y al salir infiltra, cambia el ángulo, entró, y al salir infiltra, cambia el ángulo, entró. Ahora, si quieren entrar primero, diagonal, o sea, ahí colocan 15 centímetros de línea. Una vez hecho eso, entonces retiran la aguja suavemente sin salirse de la piel y la reacomodan encima de la apófisis. Y ahí colocan otros 5 centímetros de lidocaína. Insisto, haciendo énfasis que esté más sobre el borde caudal de la apófisis. Lo van a hacer a nivel de L1, lo van a hacer a nivel de L2 y lo van a hacer a nivel de L4. Insertaron a una I. ¿Por qué? Porque esa L2 que salió de este agujero vertebral hizo esto. Pasó acá muy profundo, pero aquí está pasando muy cerca de la apófisis. Extremo lateral, digamos, de la apófisis. Entonces, por eso, cuando entro acá, logro coger ese número. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta ahí? Entonces, estas son las técnicas para la paratomía en el caso del bovino. Para las cirugías que tienen que ver con anoperineo, la anestesia básica es la anestesia epidural. La anestesia epidural puede hacerse en varios sitios, puede tener, varios más que entre 2 sitios, en el espacio lumbosacro o en el espacio sacrococcígeo o intercoccígeo. Siempre que se haga en el espacio lumbosacro, es una anestesia epidural craneal o anterior. Pues cuando hablamos de una epidural anterior o craneal, es una anestesia que me va a afectar los nervios de esta región. Y los nervios de esta región que producen, básicamente aquí es donde se origina el ciático. Entonces, si yo tengo una anestesia craneal, tengo que tener un animal caído. Porque si el ciático queda anestesiado, el animal no puede mantenerse. Entonces, siempre que se haga en el espacio lumbosacro, es una epidural craneal. Ahora, cuando lo hago en el espacio sacrococcígeo o en el espacio intercoccígeo, proximal, primero o en el segundo, dependerá el volumen, el efecto. Y puedo tener una anestesia epidural caudal o posterior, o puedo tener una anestesia epidural craneal o anterior. Y todo dependerá que acá coloco mucho volumen de anestésico, él a través del canal se difunde hacia craneal, hacia caudal no puede porque la paciente no existe, ya está muy extremo, después se difunde hacia craneal y tengo el mismo efecto. Eso puede ser algo deseable o no deseable, depende de lo que yo. Usualmente, si voy a hacer una cirugía con animal en pie, pues es indeseable producir una anestesia epidural craneal. La epidural craneal, básicamente la usamos en cerdos. No hay mucho embolismo, muy rara vez la usamos. Y, como acá no tenemos el modelo del cerdo, pues básicamente lo que hacemos es trazar una línea imaginaria que une las dos alas del ilio, que se cruza con la línea media, y usualmente entre 1 centímetro, centímetro y medio por detrás de esa línea imaginaria,
tenemos una depresión, hay veces dependiendo de la postura del animal uno la siente, otras veces no, y en ese sitio entra uno perpendicular. Y ahí me regreso, o hago un paréntesis. En todas las anteriores no he dicho nada en relación a preparación del área. ¿No es cierto? Tampoco he preguntado. ¿Desinfecto o no desinfecto? Sí, claro. ¿Qué pongo? ¿Qué tipo de desinfección? ¿Es una desinfección quirúrgica? ¿Es una desinfección? ¿Qué tipo de desinfección harían para todo lo que he citado de la escuela? Pues que Si voy a hacer una cirugía, sí. Pero si voy a hacer algo diagnóstico, la verdad es que si ustedes ven, eso no es más allá, igual que una infección intramuscular. Es diferente. Entonces pueden simplemente bolsillo y ponerla. Pero en estas, indiscutiblemente, es preparación. En estas implica que todo el material debe estar expuesto. En estas, idealmente, afectados, hay veces que no se puede, con animales de exposición, etcétera, 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 pero igual la cuestión de desinfección. Materiales estériles. Algo muy importante, frasquito de anestésico nuevo. No sirve el frasquito que tiene mañana de favor cada vuelta 6 meses porque hace rato no lo uso. No. Frasco nuevo, no esté perforado. ¿Por qué? La mayoría de veces nunca va a nada. Ese frasco líquido puede estar estéril. Pero el problema es que en este sitio, cuando usted inyecte una bacteria, ¿cómo maneja después la mielina? ¿Por dónde drena? ¿Cómo controla esa infección? Usted colocó dentro del canal del nervio. Si lo hace un seguro, no pasa nada. Lo hace el veterinario, fuera del problema, usando un manejo. Chisme y cuentos, entonces, jeringa, rato, guantes, afectados, desinfectados, todo como para una preparación. Entonces, como les digo, en el cerdo o en ovinos también se puede utilizar, entonces vertebrar en el espacio núcleo. Van a entrar perpendicular. No hay mucha resistencia, pues la piel, después viene un tejido conectivo, pero apenas van a entrar al canal, sienten una pequeña resistencia. Apenas pasan esa resistencia, suspenden la entrada, porque ahí están en el espacio epíteto. La madre siempre, por ejemplo, están aquí encima de los brazos. Acá sí hay médula. Entonces acá uno podría hacer alguna lesión, entonces necesitamos un nivel quieto. Sin embargo, muchas veces tenemos que atravesar, y uno sabe que este es el canal, atravesó uno acá, no consiguió, se llama a tomar líquido, líquido espinal, entra, no consigue líquido, y atraviesa uno toda la médula y le busca en la parte baja del canal. Y no pasa nada, siempre y cuando el animal no se mueva, ten cuidado. Pero no es un accidente muy grave. La idea de este sitio es que hay un líquido y cuando infiltramos pues se difunde fácilmente el anestesia. Cuando llegan ahí a ese sitio, ¿cómo saben que están en el sitio? Una de las formas es entrar por una aguja espinal que tenga mandril, que tenga un almito, hilo dentro, y lo sacan el hilo, el taponcito, y en el guante tocan el guante. Si ya ha tocado el líquido, usted ve la gotita en el guante. Entonces ya sabe que están en el espacio epidural. Otra forma es que la aguja, previamente, usted la haya llenado, puede ser con solución salina o con glucosamina, y que el bulbo de la aguja esté lleno de líquido. Entra, y en el momento que usted entra al canal, él está al vacío y ve usted que ese líquido que estaba en el bulbo de la aguja desaparece. Y lo usual que hacemos es que cuando ya siente uno que rompió con esa pequeña resistencia, haga de cuenta como atravesar una hoja gruesa con una aguja, con esa sensación. Desde el momento que usted hace eso, deja ahí la aguja, conecta la jeringa y inyecta. No debe haber ninguna resistencia. Ninguna. Si hay resistencia, no hay. ¿Por qué puede haber resistencia? A veces porque
se quedó mal calculado el sitio y está pegando en el hueso. Otras veces porque la aguja no es lo suficientemente larga y no ha terminado de entrar al canal. Y otras veces porque pasó completamente la aguja y la tiene embebida en el disco en la parte de abajo. Entonces, dependiendo de eso, si la pasó mucho, retirarla un poquito y estallar. Si cree que la aguja es cortita, el animal es muy grande, empuje más la aguja o cambie con la aguja más larga. Y si le está pegando el hueso, usualmente se da cuenta. Esa es la resistencia. Volumen. Bueno, volumen ahí, ahorita se me viene la cabeza. No me acuerdo. Epidural. A nivel del espacio sacrocoxil. Pero lo primero que hacen es preparar la zona. ¿Cómo ubican el espacio sacrocoxil? Cogen la cola del animal, usualmente en esta forma, y mueven la cola hacia arriba y hacia abajo. Con estos dedos, ya tienen preparada la zona, esta es su parte sucia, esta es su parte limpia, con estos dedos toca el sitio. Bueno, si es antes para aplicar, pues simplemente mueve la cola, coloca los dedos y busca el sitio donde se articule, cientos de la articulación. Ese primer sitio donde se articula es el espacio sacrocoxil. Usualmente, a mi gusto, es un poco estrecho. A mí me gusta coger el intercoxil proximal. Entre más adelante sea el sitio de función, es más gruesa la cola. Y entonces la distancia es mayor. Entonces necesita una aguja más larga. Si usted ve que el macho de la cola es muy grueso, váyase un poco más atrás, sobre todo si no tiene la cola muy larga. Entonces, independiente del sitio que ubique, pues, lo que hace es preparar la zona, desinfectarla muy bien, coge la cola en esta forma, mueve y con estos dedos toca para asegurarse dónde está el sitio, el espacio. Si el espacio es de este tamaño del tamaño de esta uña, usted lo divide como en una cuadrícula, la línea media y punto medio. Un poquito por detrás de ese punto medio, en un ángulo de 45 grados, penetra la aguja. Va a entrar la aguja y es un tejido conectivo que ofrece una cierta resistencia y van a sentir lo mismo que describe acá. Se rompe un cartoncito. En ese momento, suspende, colocan la jeringa e inyectan. Si inyecta fácil, están en el canal y entonces la dosis, como les decía, dependerá de lo que quieran. Si yo quiero hacer una epidural caudal que me va a afectar la cola, el ano, el perineo, la vulva, la parte posterior de los miembros posteriores, es la epidural caudal. Eso es lo que me pega. Y me sirve para todas las intervenciones que tienen que ver con el ano, vulva y perineo. En este caso coloco 10 mililitros por cada 100 kilos. Así que para una vaca de 500 kilos estoy colocando 50 mililitros. Siempre coloco la mitad del volumen. Espero el efecto y si es necesario coloco más. Para evitar, porque a veces, a pesar de haber puesto la dosis que es un efecto mayor, porque si el animal, por ejemplo, es obeso, esa obesidad también hace que haya depósitos de grasa dentro del canal celular. Y entonces hay un espacio más estrecho, así que un volumen dado fluye más. ¿De acuerdo? Aquí estoy. 2 mililitros por cada 100 kilos. 2 mililitros por cada 100 kilos. 2 por cada 100. Así que estoy aplicando acá 10 centímetros aproximadamente. Si quiero, al 2%. Sin epidural. Si quiero una epidural craneal, 20 mililitros por cada 100. 10 veces más. Y ahí sin mucho cuidado, la mitad, si es el caso, también.
¿Queda claro la corrección del error? Entonces, 2 por cada 100 para epidural caudal, 20 por cada 100 epidural craneal, colocado desde el espacio sacrococcígeo o intercoccígeo. Esperan el efecto, revisan la zona y si es el caso aplican más. Hay veces encuentran unos animales rarísimos que usted aplica y no hace efecto. Uno no sabe si es la culpa del anestésico, si es la culpa, si es la culpa del animal. Puede ser animales que le cuestan los volúmenes, aún como para una epidural craneal y no hacen efecto. Hay veces. Yo creo que esta vez había un producto, una lidocaína que no era de muy buena calidad y a veces no funciona. Pregunta. Usualmente, ya desde el punto de vista obstétrico, el manejo de un problema obstétrico, lo primero que usted debe hacer es el examen clínico del animal, no es problema. Y lo ideal para hacer este examen clínico obstétrico es que usted haga una epidural. Porque la epidural le va a permitir explorar toda la cavidad, saber la posición del feto. Porque, como verán ustedes no han visto toda la reproducción, hay un reflejo, más nuestro que se llama estérnico, que cuando entra la mano y hace presión sobre la pelvis, o de hecho es al revés, cuando el feto hace presión sobre la pelvis, se desencadena la prensa, la contracción de la prensa abdominal. Entonces, si yo quiero hacer un examen, una listosis, necesito meter la mano y hago presión. Y entonces el animal va a presionar su prensa abdominal y va a impedirme hacer el examen. Entonces, lo normal, el protocolo básico, es hace usted una epidural, examina muy bien todo el pelo, sabe cómo está, si está mal colocado, si es un monstruo, bueno, lo que sea que haya producido la listosis, ¿no? Sabemos que hay de 2 cabezas o hay en las patas por fuera, ya verán después todas las anormalidades que a veces se presentan, entonces permite ese examen. Y ya después hace la L o hace la coloración. Pero no es indispensable, se puede hacer bloqueo de pared abdominal, la abdominal sin haber hecho aquí. No. Pero facilita. Me queda en el bovino la última, que es la anestesia intravenosa del tiempo. Cuando tenemos que hacer amputación. Entonces, una de las opciones es que tengo acá es infiltrar en la zona, etcétera, pero no es fácil. La piel del bovino es gruesa, es mucho tejido, y hay una técnica muy sencilla que consiste en hacer un torniquete, ya sea a nivel de las cañas, que protege la piel con una espuma o usualmente las fincas uno usa un empaque de concentrado, lo pone, hace un torniquete, deja que se extienda cualquier vena que usted vea distendida, sirve, sobre esa vena coloca, y van a encontrar diferencias en la literatura, unos hablan de aguja delgada, otros de aguja gruesa, ya les digo la diferencia. En cualquier vena que encuentre, usted mete la aguja y coloca 20 centímetros de lidocaína sin epinefrina. Esta se va a difundir, va a producir una muy buena analgesia, una analgesia que le da a usted hora y pico sin problema, siempre y cuando el torniquete esté puesto. Otra, pero eso es muy largo. Recuerden que a ese nivel, ¿qué tejidos hay? ¿Tendones? ¿El de la caña? Tiene la piel, tiene tendones, tiene ligamentos. Esas son estructuras de bajo metabolismo. Y ustedes no requieren altos niveles de oxígeno. Entonces soportan tiempos relativamente prolongados de torniquete. Entonces no se preocupen por eso. Y normalmente una amputación de pezuña no gasta uno más de 20 minutos, 25 minutos. Mucho, 45 minutos. Pero ya es muy demorado. Durante cirugía 2, 1 hora, 3 horas. Cuando usted prueba, el espacio interdigital no queda bien identificado. Todavía no hay una claridad de por qué. Entonces, en este caso, se filtra uno ahí en el chip. Decía de la aguja. Algunos autores dicen la aguja delgada para evitar el hematoma.
Personalmente me gusta la aguja 18, que es un poco más gruesa, para que la entrada del anestésico sea más rápida. Y la razón es que duele, es molesto para el animal. Entonces, si uno no logra inyectar rápido, el animal va a empezar a moverse, pierde usted la vena, y cuando usted pierde la vena, se hace un hematoma. Y después es muy difícil encontrar de nuevo la vena. Entonces usted apenas inyecta rápido, retira la aguja, hace presión. Por lo menos 2 minutos de presión para que no se le haga un hematoma. Porque como tiene el torniquete, hay ahí hipertensión venosa y entonces es muy fácil sangrar. Entonces esa es la razón. Funciona muy bien y pues la ventaja es que no necesita uno saber anatomía, sino simplemente saber y poder percibir dónde está la vena. Sabe dónde está la vena, tiene que y hacer excelente anestesia. Ya la preparación de la